Hola, buen día a todos. Muchísimas gracias por el espacio que hicieron para sumarse a este webinar. El día de hoy vamos a estar impartiendo esta conferencia dedicada a las buenas prácticas y todos esos tips que debemos de tomar en cuenta antes de armar nuestras piezas para las comunicaciones de email. La convocatoria se hizo abierta, entonces así como tenemos clientes, por ahí sé que hubo otras personas que no son clientes de nuestra plataforma MailUp, así que me voy a tomar un minuto para platicarles quiénes somos. MailUp es una solución para estructurar estrategias de marketing avanzadas a través de canales como correo electrónico, SMS y aplicaciones de mensajería. Básicamente, nuestra plataforma les permite importar bases de datos, crear, enviar y automatizar campañas uno a uno. Y bueno, para este día preparamos este material porque entendemos que los envíos que los especialistas de email marketing y las empresas realizan a lo largo del mes tienen su propio objetivo. Y para ello creemos que es sumamente importante que se planifique de forma inteligente, limpia y estructurada la estrategia. Y bueno, pues quisimos armar esta presentación en donde abordaremos una serie de tips para impulsar la efectividad del email. Entonces, bueno, comencemos. Aquí les comparto la agenda del día de hoy. Vamos a estar abordando algunas buenas prácticas desde antes de armar nuestras campañas, como son la limpieza de las bases para, bueno, tratar de llegar al buzón de entrada principal. Estaremos también mirando algunos tips para armar asuntos y preencabezados eficaces. También vamos a estar charlando lo que son las estructuras de email según la comunicación. Entendemos que la estética, o sea, al momento de diseñar una campaña de email es súper importante que el diseño esté limpio. Sin embargo, vamos a estar abordando específicamente esos tips para armar las campañas de email, porque entendemos que, bueno, por ahí pudiéramos estar corriendo campañas en otros canales como es Facebook Ads o Instagram u otras redes sociales. Entonces, ahí hay ciertas variaciones que tenemos que tomar en cuenta para nuestro canal y vamos a estar como mirando toda esta parte de las estructuras de la pieza. Además, hay ahí algunas herramientas dentro de las plataformas tradicionales de email, tal es el caso de MailUp, como son las pruebas A/B, entonces vamos a estar viendo un poco acerca de eso. Y para comenzar, quise poner sobre la mesa dos conceptos que muchos de nosotros conocemos y que, bueno, lo vemos todos los días, tanto cuando hablamos de KPIs de email marketing o si miramos dentro de una plataforma. Y bueno, estos conceptos son entrega y entregabilidad. A pesar de que estos son bastante similares, su definición es distinta. Cuando hablamos de la entrega, nos referimos a si el destinatario recibió o no recibió ese mensaje que nosotros le enviamos. Aquí pudieran entrar los rebotes, si es un rebote suave, por ejemplo, que el buzón de entrada estaba lleno, o, bueno, otros rebotes como rebotes duros, que la dirección era inválida, que no existe. Entonces, aquí hago este paréntesis para explicarlo, porque si nos referimos a lo que es entregabilidad, acá vendríamos a abordarlo o nos referimos a donde el mensaje termina una vez que se entrega. Puede ser que el día de hoy habrá que hacernos esta pregunta si tenemos la certeza de que nuestros mensajes están llegando a la bandeja de entrada principal, que es como el objetivo. Existen otras carpetas como son las de promocionales o, bueno, la carpeta que todo el mundo tratamos de evitar de llegar a correo no deseado. ¿Y cómo nos aseguramos que nuestras campañas lleguen a la bandeja de entrada principal? Todo esto antes de, pues, justo hacer el envío masivo de las campañas. Y lo puse justo por orden. Punto número 1, no comprar bases de datos de email. Las trampas de spam, por ahí que dice evitemos las trampas de spam, pues son todos estos correos electrónicos que en ocasiones pudieran estar incidiendo en todas estas listas que generalmente se venden. Y bueno, los proveedores de correo electrónico ya tienen identificados esos emails como correos no válidos. También, por ejemplo, si compramos una base de datos
que está llena de role accounts, o sea, estos correos electrónicos tipo hola@dominio. Bueno, si tenemos una base de datos que tiene un montón de correos electrónicos como hola, ventas, no reply, etc., ahí también eso pudiera ser una práctica de spam. Otra cosa a tomar en cuenta es el engagement de las bases. No vale la pena que sigamos impactando, por ejemplo, a personas que no han abierto o hayan hecho clic en uno de nuestros correos hace más de un año. Eso también se puede considerar como una práctica de spam. Y hay proveedores de email, como se los dejo en la pantalla, Gmail o Outlook, que se fijan en si los destinatarios están abriendo las campañas de ese remitente y después de cierto puntuaje ya el email dedica ese correo electrónico a la carpeta según el engagement de las personas, ¿no? De estos destinatarios. Entonces, una práctica importante es siempre mirar, impactar a los destinatarios, por ejemplo, que abren usualmente nuestras campañas y impactar de una manera como más escalonada a todas esas personas que no tienen el mismo engagement, ¿de acuerdo? Y por último, otra práctica a ejecutar es hacer una limpieza constante de nuestras bases de datos. Como lo dije en el punto anterior, sería buenísimo también si tenemos direcciones de correo electrónico que no abren después de X periodo de tiempo o más de un año, darlos de baja, por ejemplo. También existen otras prácticas que apoyan a mantener las bases de datos limpias, como lo es el double opt-in, que es este correo dedicado que se envía para validar justamente que esa dirección que se suscribió quiere recibir las notificaciones. Entonces es como esta segunda validación apoya a tener limpias las bases. Y bueno, otra práctica que pudieran ejecutar es el hacer campañas de re-engagement. Estas campañas, por ejemplo, las pudieran estar lanzando al tercer o cuarto mes de que la persona no abre la campaña. Y bueno, justamente es como para tratar de reactivar esa suscripción. Aquí enciendo la cámara, tenía aquí un ratito como platicando y hablando y se me había pasado por completo encenderla. Entonces, una vez que ya ejecutamos como todas estas buenas prácticas de limpiezas de bases, mirar el engagement, logramos nuestro cometido. Y al fin llegamos a esta bandeja de entrada. Entonces, ¿qué pasa una vez que nosotros llegamos a la bandeja de entrada? Gracias a todas estas buenas prácticas que aplicamos, aquí no termina la cosa, hay todavía bastantes desafíos, porque justo tenemos menos de 5 segundos para captar la atención de este suscriptor. Y bueno, cuando estamos en la bandeja de entrada, ¿cuál es el objetivo principal? Pues que esa persona abra el email, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son esos elementos que influyen en las aperturas? Tener un remitente que sea de confianza, tener un nombre de remitente que vaya de acuerdo a la marca. En ocasiones los remitentes pueden cambiar dependiendo del tipo de la comunicación. Por ejemplo, me he encontrado por ahí remitentes que tienen la razón social y ahí puede haber una variación. Entonces recomendamos que el remitente sea tal cual el nombre de la marca que usualmente se utiliza. Y otras cosas que también debemos de tomar en cuenta es el asunto y el preencabezado. Entonces, los asuntos, ya pasando de lleno al diseño de este texto, importante que nos apoye en el call to action. Aquí, mientras estaba preparando este material, me encontré una métrica bastante interesante de que el 35% de los destinatarios abren los emails basados solamente en el asunto. Entonces, hacemos la invitación a crear asuntos concisos y relevantes que generen intriga para que las personas hagan clic en la campaña y ver más a detalle de este flyer digital que les estamos enviando. No solo se trata de vender, también es importante como que cambiar esa narrativa y tratar de contar y persuadir. Entonces, existen diferentes tipos de asuntos que ustedes pudieran empezar a utilizar, por ejemplo, un tono informativo, un asunto con un tono persuasivo como tienes hasta este viernes para aprovechar los descuentos. Pudiera ser un tono interrogativo su asunto como algo como ¿sabes cómo prevenir el acné?
te contamos nuestra rutina de skincare, algo como eso, ¿no? Para crear esta intriga y que las personas vayan a ver los más detalles. Entonces, aquí les dejo en este slide las mejores prácticas para crear su asunto. Punto número 1, siempre hay que hablar de priorizar que el diseño de nuestras campañas, desde el asunto y también el arte, sean mobile first, o sea, que primero se piensen para correo, para vistas de celular. Porque, bueno, en las plataformas de email van a poder encontrar algunos apartados en donde pueden ver el porcentaje de destinatarios que abren nuestras campañas. Y miramos siempre esta constante de que el celular es uno de los dispositivos mediante el cual se abren las campañas. Entonces, planeemos que el asunto sea visible tanto para escritorio como teléfono, ¿de acuerdo? Y una recomendación pudiera ser no incluir más de 40 caracteres. Pudieran como complementar sus asuntos con la personalización, así como, hola Alejandra, si tenemos este dato dentro de las plataformas para personalizar esta comunicación. Y también pueden utilizar símbolos o emojis. Siempre es importante estar monitoreando la tasa de apertura o más bien el conjunto de correos electrónicos que enviamos a lo largo del mes, como para entender qué tipo de asunto o qué tono tenía el asunto y bueno, mirar cuál tiene un mejor rendimiento. Y de hecho, cuando me estaba armando toda la presentación, estuve investigando algunos KPIs, me gustan a veces meterlos en las presentaciones y por ahí me encontré que casi el 70% de las campañas llegan a la carpeta de spam únicamente desde el asunto. Entonces, hay algunas cosas que debemos de evitar, como por ejemplo el uso excesivo de las mayúsculas, palabras que simbolicen mucho lo que es la oferta. Yo creo que no es necesario que gritemos a los destinatarios con esas palabras que le puse ahí como oferta bomba, precios bomba, increíble. En cambio, podemos utilizar otros elementos como son los usos del emojis. Y bueno, también los símbolos de moneda y la puntuación exagerada, como muchos signos de exclamación, interrogación, pudieran catalogar a nuestro asunto como spam, ¿de acuerdo? Entonces, también algo que pueden hacer, una herramienta muy importante que usualmente las plataformas de email marketing y mail off cuenta, es el A/B testing. El A/B testing prácticamente son una prueba que se lanza con dos versiones de un mismo mensaje. Nos permite revisar cuáles de las dos versiones tienen mejor efectividad. Y hay dos KPIs de email marketing que probamos con las pruebas A/B. Uno es el asunto, o sea, la tasa de apertura, que es en donde vamos a utilizar la misma versión del mensaje, o sea, el arte del mensaje va a ser el mismo, creamos una copia, pero cambiamos el asunto. ¿Qué les recomendamos probar para ver cuál tiene mejor índice de apertura? Bueno, pudieran utilizar, por ejemplo, que se personalice un asunto con el nombre o con algún dato de perfilación específico de esos destinatarios versus no personalizarlo. Empezar a utilizar, por ejemplo, diferentes tipos de asunto, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Un asunto persuasivo versus otro interrogativo. Esas son algunas prácticas como para utilizar, además del uso de emojis. Ahora, también tenemos otro elemento en la bandeja de entrada al cual debemos de prestar atención, que es el preencabezado. El preencabezado es la primera línea que aparece a un lado del asunto en el inbox. Es el complemento ideal para hacer un énfasis para que para terminar de convencer que esa persona abra nuestra campaña. Y bueno, aquí les dejo un slide con buenas prácticas para utilizar en el preencabezado. El preencabezado permite hasta 100 caracteres, los podemos utilizar los 100 caracteres, pero recomendamos que concentren el contenido clave en la primera parte, porque la segunda parte, si es muy larga, se puede llegar a perder. También en esta misma parte pudiéramos utilizar uso de emojis
y recomendamos que pongan una llamada a la acción. Aquí en el slide justamente les presentamos en la parte de la plataforma de MailUp en donde podemos configurar el preencabezado. Nos metemos al resumen de la campaña y cuando estamos en esta solapa de la vista general, podemos acá hacer modificaciones del asunto y aquí justamente utilizamos un preencabezado en donde le decimos a las personas que no se pierden esos descuentos increíbles y experimentamos con los emojis, tanto con una llamada a la acción. Y ahí sí pasemos de lleno a el diseño de las piezas. La estructura de los correos electrónicos depende muchísimo del mensaje o tipo de información que deseamos transmitir. No es lo mismo, por ejemplo, cuando le hablamos a alguien para que cuando tiene una deuda, una factura vencida, o versus cuando estamos haciendo envío de un email que es meramente informativo, como lo son los boletines de newsletter, o por ejemplo un email promocional. Cada uno tiene diferentes objetivos y es necesario tener en cuenta que las estructuras y diseños deben de variar para la comunicación, sobre todo porque las empresas a lo largo del mes vienen impactando a destinatarios con una serie de campañas y el no manejar esta dinámica de las estructuras o diseños puede llegar a cansar el usuario. Es por eso que hacemos el paréntesis para hacer este tipo de prácticas y mover un poquito ahí el diseño de la campaña. Acá les dejo una imagen, por ejemplo, de un boletín de newsletter que se ve desde un celular, como todo o el call to action principal se ve desde la primera pantalla. Eso es algo muy importante que debemos de siempre tomar en cuenta. Y bueno, los boletines por lo general son información, los boletines que contienen información de carácter pues periódica y por lo general aquí enviamos novedades de la marca y bueno, contamos más que nada historias con el boletín. Ahora, si el objetivo es atraer a nuevos clientes, mejorar la facturación del negocio, las campañas promocionales son adecuadas, ya que tienen un objetivo claro y que es comercial, ¿no? Que es hacer un llamado a la acción para que las personas pues vayan a ver el sitio web, por ejemplo, para ver más detalles del producto. En este caso, les presentamos una campaña de uno de nuestros clientes a manera de GIF para que puedan ver cómo están haciendo todos estos bloques de contenido y siempre desde el primer slide ya hay algún call to action. Las campañas promocionales pues incluyen todas esas fechas especiales o esas fechas comerciales que todos los especialistas pues ahí tienen armados en su calendario de video. Entonces, bueno, este es el momento ideal para empezar a utilizar el uso de promocionales. Y también están los emails transaccionales, que por lo general a veces aquí es en donde me doy cuenta que utilizan remitentes como la razón social. La comunicación es uno a uno por lo general porque se basa después de un evento. Aquí les dejo un ejemplo de un email promocional en donde le damos como una vuelta de rosca, porque ahí, por ejemplo, estamos agregando una vitrina con los cross-links más relevantes para tratar de ejecutar una venta posterior a la compra que acaban de realizar. Y acá en este slide, si se quieren dar un pantallazo, posteriormente lo vamos a estar compartiendo, pero quise dejar como en un solo slide todos los lineamientos que debemos de cuidar al momento de armar un email. Ahí les dejo el peso del mensaje, el ancho del mensaje, que lo ideal es de entre 600 y no excedernos de los 700 píxeles de ancho. Este tamaño se adapta mejor a la mayoría de los servicios de correo electrónico y también a los dispositivos móviles. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Siempre hagamos este diseño de campañas diseñadas principalmente para el móvil y evítense el uso de las URLs que son bit.ly. Más adelante vamos a ver por qué. Aquí les comparto la anatomía del mensaje. Acá este es un mensaje que va dirigido a
bueno, o más bien el objetivo es fomentar la adopción de animales. Entonces, como pueden ver, este tipo de estructura es como de un triángulo invertido, porque el header va del lado derecho al lado izquierdo y bueno, todo apunta hacia abajo. Si bajamos un poquito, vamos a ver un call to action, que es como para ver más detalles acerca del Día Nacional de la Adopción. Y este tipo les quería dejar este slide con la anatomía del mensaje, poniéndoles que necesita tener un header, un banner principal, otro contenido secundario, por ahí hay botones de acción, cajas de texto. Hacemos este paréntesis para invitarlos a trabajar, a ir aplicando todos estos elementos dentro del cuerpo de su campaña, porque por ahí notamos a veces que algunas personas tienen las prácticas, algunas empresas tienen las prácticas de crear un email que es 100% imagen. Entonces, por ejemplo, voy a la siguiente slide. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos con un email que es 100% imagen? Existen usuarios de email que no tienen ahí la configuración de la descarga automática de las imágenes. Entonces, ahí el mensaje se perdería totalmente. También si tenemos problemas de conexión a internet, no podríamos verlos. Entonces, algo a utilizar es balancear ese mensaje con un poco de imágenes y también con textos y llamados a la acción. Ahora, todos los mensajes comienzan por un header. Los encabezados establecen la estructura y separan las secciones de texto y los módulos de contenido de un correo electrónico. También el uso de los headers vistosos hacen que los correos sean un poco más fáciles de escanear y de comprender. Y aquí les dejamos algunos tips acerca de cómo utilizar estos headers. Punto número 1, dedicar la debida importancia a su concepción. Me gustó mucho este ejemplo que les dejo en pantalla porque, bueno, dice a fit for everyone, que justamente y va muy de la mano con lo que es la imagen del email, que hace un llamado que tienen un tipo de modelo de vestido ideal dependiendo del tono de piel, talla de cuerpo, etc. Entonces, hacen este llamado a la acción para ir a ver más de todos esos modelos al sitio web. Si ustedes utilizan un header, en este caso, en el de la imagen, no es un header en formato texto, es un header que es una imagen. Les invitamos a detrás de esa imagen poner una URL y siempre texto alternativo. En dado caso de que esa imagen no se llegue a marcar, podemos ver al menos una descripción de a qué hacía referencia a esa imagen que el destinatario no pudo ver. Y bueno, el tamaño de la fuente de un header para que llame la atención debe de ser al menos 2 veces más grande que la del cuerpo la del texto del cuerpo del correo, ¿de acuerdo? Acá les dejamos dos tipografías que, bueno, no son 2 tipografías, son 2 tipos de tipografías como son las sans y las sans serif. Este tipo de tipografías que se las dejo ahí también si le quieren dar un pantallazo, son las que están aprobadas y que sabemos que se ven correctamente en todos los proveedores de correo electrónico y también dispositivos. Por ahí nos hemos topado con algunas solicitudes de clientes que nos comentan que quieren meter una tipografía al editor, que si les podemos ayudar a instalarla, esa tipografía, porque bueno, van con la identidad de su marca. Sin embargo, hay que pensar un poquito más allá, porque si nosotros tenemos que instalar esa tipografía, también la tendría que instalar el usuario o el destinatario en el dispositivo mediante el cual está visualizando la campaña. Entonces, acá les dejo estas fuentes que sabemos que se van a ver correctamente. Y la invitación, por ejemplo, si en el header no utilizan una fuente si no utilizan para el header una imagen en una fuente que no sea universal, bueno, pudieran utilizar algo como las fuentes serif que son un poco más elegantes. Aquí se las marco en rojito en la imagen. Estas como rayitas que tienen por los laditos. Entonces, eso hace que se vea un poquito más elegante, pero bueno, de igual manera, si ustedes quisieran utilizar una fuente tipo sans, solamente cuidar si es para un header que sea un poco más grande.
Y justamente la fuente Sans es la que nosotros recomendamos utilizar para el texto. Cuando un email antes de que llegue a la bandeja de entrada, es escaneado para ver en qué parte, si se entrega, si llega al spam o no. Entonces, una cosa fundamental por la cual nosotros recomendamos también que las campañas no sean 100% imágenes, no solo va por la carga del correo electrónico, sino también porque si no incluimos texto, al momento de escanear estas campañas que son 100% imágenes, pudiera ser algo que vaya, las imágenes no se pueden leer de la misma manera que una palabra clave. Entonces, desde ahí pudiera ser que la campaña vaya spam. Entonces, como mejores prácticas, recomendamos incluir al menos 500 caracteres de texto. Sé que suena un poco muchas letras, pero bueno, recuerden que son letras, no son palabras. Y ahí pueden incluir también o contemplar que los 500 caracteres, ahí viene el texto del footer, por ejemplo, o los botones, como nosotros les llamamos los call to actions. Les recomendamos que si van a, como ya lo dije anteriormente, que si van a utilizar alguna fuente para el cuerpo, que sea la Sans, ¿de acuerdo? Y bueno, siempre que el texto traten de que sea lo más claros y mantenerlos enfocados al mensaje principal. Aquí mismo podemos empezar a utilizar el contenido dinámico. En MailUp, el contenido dinámico lo utilizamos entre corchetes para hacer esos llamados a la información que tenemos del perfil de cada destinatario. Y por ahí algo que no viene aquí en el slide, pero sería ideal que cuando hablamos de formato texto, si es un newsletter o es un email promocional, por ejemplo, no utilizar más de 4 líneas de texto, porque ahí pudiéramos perder un poquito la atención del usuario. Y bueno, todos los emails no se pueden ir o no se pueden disparar sin incluir imágenes. Aquí les dejamos cuidar el peso de las imágenes. También el GIF lo vemos como un formato en imagen. Más adelante vamos a ir al editor por si quieren dejar dudas para cuando vayamos ya en vivo a la plataforma y pongamos estas prácticas en el editor BIM. Pero si quieren ustedes incluir un GIF propio a la plataforma, lo pueden cargar como una imagen. Y ahí les dejamos el peso máximo para las imágenes son 50 kilobytes y el de los GIF que no sea mayor a 100. Y algo importante que cuidar por aquí, bueno, ya lo dije en las prácticas del texto, incluir texto, las imágenes pudieran balancear su campaña para que sean como 70% imagen y 30% texto. Y aquí, bueno, les dejo todas estas prácticas de la resolución máxima, o bueno, estos datos más bien de la resolución y peso, porque desde aquí también las comunicaciones, si es un email demasiado pesado, pudiéramos causar problemas de entregabilidad, o sea, no llegar a la bandeja de entrada principal y lentitud en la carga. Acá, también dentro de las plataformas ustedes pudieran incluir una imagen de fondo y sobre esta misma imagen ir agregando otros elementos como son texto y botones de acción. Este tipo de imágenes de fondo ayudan a contextualizar muy bien las campañas y generan un mejor impacto visual. Solamente aquí hacemos la recomendación de ir a mirar las vistas previas antes de disparar un email que tenga una imagen de fondo, porque existen algunos proveedores de correo que no son compatibles y bueno, si una imagen de fondo no se maqueta correctamente o si no es compatible el dispositivo o el proveedor de correo electrónico con las imágenes de fondo, pudiera pasar que los elementos se pisen. Entonces, antes de disparar cualquier tipo de campaña, por ahí importante esa parte de ir a ver la vista previa. Y aquí les dejo, por ejemplo, algunas imágenes que son tanto call to action como, botones de acción. Algunos tienen botones de acción y otras son imágenes. Sin embargo, cada una de estas imágenes, si como tal no es un botón de acción, como lo vemos en la primera campaña, dice, prepara tu piel para el frío. Y hacemos un checklist de todos esos productos que el destinatario necesita
para prevenirse de estas bajas temperaturas. Entonces, cada uno de estos bloques que vemos, el de hidratación, nutrición, todo esto son imágenes, y detrás de estas imágenes nosotros podemos ir poniendo una URL. Es por eso la importancia, por ejemplo, de no utilizar los acortadores, porque ahí perdemos la palabra clave que pudiera tener la URL en relación al producto de hidratación, contorno de ojos, etc. Luego, este tipo de campañas les apoyarán a ustedes a perfilar sus bases de datos por tipo de interés o necesidad. Por ejemplo, si yo doy clic en la talla de calzados, y me paso a las siguientes campañas, a la campaña de en medio y a la del lado derecho, ya pudiera yo ir perfilando los intereses de mi base de datos por el clic, ¿no? Por el lugar en donde hizo clic. Entonces, aquí, por ejemplo, se los pongo en un ejemplo muy visual de cómo vemos una campaña del lado izquierdo que está maquetada con imágenes, pero las imágenes de un lado y de otro tienen, por ejemplo, bloques de contenido o estas estructuras modulares. Y la ventaja a veces de incluir imágenes en un email es que cada una de estas imágenes se puede vincular a una URL distinta. Y de esa manera, pues los lectores podrán tocar cualquier parte del mensaje y ser redireccionados al sitio web. Eso apoya un montón en lo que es generar tráfico. Y bueno, algo muy importante, de hecho, las campañas no deberían de enviarse sin antes no tener establecido ese objetivo de la comunicación. O sea, ¿por qué voy a enviar esta campaña? ¿Qué es lo que quiero que haga el cliente? Bueno, esas son preguntas que nos debemos de hacer antes de empezar a diseñar, ¿no? La campaña. Entonces, muy importante planear el objetivo, y una vez que este ya esté aterrizado, bueno, ir empezando a trabajar con esas mejores prácticas de los botones de acción. Punto número 1, como ya habíamos platicado anteriormente, si nosotros ponemos un call to action o, por ejemplo, en formato imagen y no se carga, se va a perder completamente. Por eso los invitamos a que utilicen los elementos disponibles en el editor, como son los botones de acción. Entonces, si nosotros tomamos un botón y lo arrastramos, bueno, ese no es una imagen y le podemos cambiar bastante el texto. Entonces, por ahí también vamos rellenando esos 500 caracteres de textos que tanto necesitamos para que nuestras campañas sean consideradas como buenas, ¿no? Entonces, siempre buenas prácticas. Posicionar en la primera pantalla, en el primer desplazamiento de la pantalla. Pueden incluir call to action secundarios, pero siempre tratar de poner uno principalmente en el primer desplazamiento y los demás que, bueno, estén un poquito más abajo. Si los posicionamos todos como en la misma línea, ahí pudiéramos generar una confusión en el suscriptor de no saber en cuál cliquear. Entonces, es importante pues ir haciéndolos que vayan en un orden de jerarquía, ¿no? Y bueno, también una buena práctica a tomar en cuenta es que el botón debería de comunicar claramente lo que sucederá una vez que se hace clic. Como lo vemos en esta imagen, tipo GIF, la persona recibe el correo electrónico, lo abre y le invitan a rellenar un formulario como para conocer más estos datos. Y bueno, el botón de acción debería de decir algo como rellena el formulario aquí, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿por qué también pongo evitar el uso de URLs bit.ly? También pudieran ser catalogadas como spam. Hay algunas acciones que debemos de evitar, demasiadas reglas en el canal del email, pero bueno, estas URLs bit.ly también esconden lo que es completamente la dirección, entonces también son utilizadas por muchas fraudes en internet, y es por eso que el uso de estas URLs no debería de ser utilizado para nuestro canal. Tiene otros objetivos, por ejemplo, en Twitter que tenemos creo que 200 caracteres para tuitear, o en, por ejemplo, las campañas de SMS que también tenemos limitados los caracteres. Pero acá en email no es necesario que nosotros recurramos a este tipo de herramientas. Y les dejo aquí, por ejemplo, como ya hablamos de los
de las pruebas A/B para asuntos, también tenemos pruebas A/B para ver qué versiones del mensaje funciona mejor en base a clics. Entonces, hay algunas variables que ustedes pueden utilizar, como por ejemplo, cambiar la posición del botón, cambiar la posición de los elementos. En la pantalla podemos ver que hay una laptop que tiene dos versiones de un mismo mensaje. Por ejemplo, tiene un banner principal, pero las estructuras como se presentan los productos son diferentes. Por ejemplo, podemos ver que en la versión A todos los elementos se presentan de fila en fila, y a diferencia de la versión B, que ambos productos se muestran en una sola fila con dos columnas. Entonces, son algunas variaciones que ustedes pudieran empezar a ejecutar cuando quieran hacer una prueba del A/B testing por tasa de clics. Ahí les dejo también un GIF de otros pestañas ocultas que tiene por ahí el editor. Para nuestros clientes que tienen una integración, que la plataforma de MailUp está integrada a, por ejemplo, el catálogo, a los eventos que suceden en el e-commerce, también podemos jalar el catálogo de producto. Y esto ayuda un montón a hacer un poco más fácil el trabajo de los diseñadores, ya que accedemos, o sea, vamos al editor, a las filas, buscamos los contenidos, seleccionamos en qué parte queremos, cuántos productos queremos traer a la campaña, y una vez que se terminan de cargar estos productos, ya los podemos posicionar en el cuerpo del correo electrónico. Y la ventaja de utilizar estas herramientas es que, bueno, todas las imágenes que ya traemos por defecto traen un call to action a la página de producto, trae tanto el botón como la imagen, la URL a esa página de producto. Ahorita lo podemos ver en productivo cuando vayamos a la plataforma. Algo que también debemos de tomar en cuenta es el modo oscuro. En MailUp ustedes tienen una solapa por ahí para visualizar sus campañas en diferentes dispositivos. Entonces, también está el modo oscuro. Ahí les dejo los proveedores de correo electrónico que tienen esta funcionalidad. Ahí pudieran ir a ver a las estadísticas, a ver cuántos destinatarios abren en Outlook, Gmail, en Apple Mail y todo. Y bueno, ahí tratar de tomar una relación porque algunos pueden estar configurados en el modo oscuro. Entonces, ahí les dejo dos ejemplos, uno que es exitoso, el del lado derecho, y el del lado izquierdo, que es un poco desastroso, porque, bueno, aquí utilizaron el logo de la empresa y no lo guardaron sin fondo. Entonces, vean cómo se ve ese logo en un modo oscuro. Tratemos, por ejemplo, de si vamos a utilizar, bueno, al momento de cargar nuestras tipografías o nuestro logo, que tengan, por ejemplo, si son negros, que tengan una línea en el contorno de color blanco para que, y obviamente sin fondo, para que si alguien está viendo la campaña en modo oscuro, que no se pierdan esas letras. Y algo que también, o sea, si ustedes vienen maquetando con HTML, existe cierta inteligencia que hace que el logo cambie de color dependiendo de la configuración, si está en modo normal o en modo oscuro, ¿no? Ahí no vamos a entrar en tantos detalles porque esta capacitación va meramente enfocada en el editor V, pero si tienen ahí algunas dudas, más adelante nos pudieran enviar un correo. Y algo fundamental que debemos que no podemos dejar pasar por alto es el diseño responsivo. Cerca del 85% de los usuarios finales abren las campañas con el celular. Entonces, siempre miremos, a pesar de que los diseñadores maquetamos las campañas utilizando un dispositivo de escritorio, a veces le tomamos más importancia porque es como la estamos viendo en ese momento que la maquetamos. Pero siempre miremos la vista previa de dispositivos móviles o tabletas para ver cómo se ven estos emails. Ahí les dejamos algunas mejores prácticas, por ejemplo, no sobrepasar ciertos puntos para el texto como es 14, y para los encabezados no sobrepasar los 20 puntos. Estos hemos comprobado que se ven mejor tanto en celulares como en dispositivos de escritorios.
Todo lo que maqueten ustedes en el editor V ya tiene esa inteligencia para que tenga el diseño responsivo. Pero bueno, siempre importante antes de disparar esa campaña, ir a mirar la previsualización. Todos los emails que se elaboren en una sola columna se van a visualizar bien en ambas vistas, pero en donde tenemos que prestar cuidado es cuando ya empezamos a trabajar con emails que tienen diferentes columnas, ¿de acuerdo? Como lo vemos en la pantalla de atrás. Y bueno, algo también, una herramienta disponible dentro del editor V, que también la vamos a ver en vivo, es el contenido condicional. Esta herramienta lo que les permite es mostrar o bloquear bloques de contenido dependiendo de los datos de perfilamiento que tenemos de las personas o de nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estamos viendo la imagen, por ejemplo, que se selecciona una columna, perdón, una fila que tiene solamente productos de mujer y bueno, ahí vamos al contenido condicional para decirle que solamente los muestra los perfiles que tienen, que están ya catalogados como de género femenino. Y esto se puede aplicar en un montón de industrias y ejemplos. Por ejemplo, si por ahí yo tuviera un e-commerce y tengo la integración con la plataforma al e-commerce, y bueno, tengo todas estas personas que me han ejecutado una compra, pero también tengo personas que no me han ejecutado compra, que no hay datos en esa orden de compra. Entonces, pudiéramos ir aplicando un banner que tenga un mensaje como haz tu primera compra en línea y recibe este cupón. Te damos este cupón para que te animes. Entonces, ya vamos a esta parte de contenido condicional para que justamente esa línea o ese descuento solamente se muestra a las personas que no han comprado en nuestro sitio web. Y por último, pero no es lo menos importante, el footer. Muy a menudo vemos que pasan por alto el footer, pero bueno, esta parte de la campaña, por lo general trae elementos que no se encuentran en otros bloques de contenido. Siempre recomendamos incluir acá las botoneras de redes sociales, los contactos de la empresa, si hay algún teléfono, si hay un WhatsApp, si hay los horarios de, por ejemplo, de trabajo, ahí los pudieran también poner. El aviso de privacidad y nunca olviden dejar de incluir lo que son los botones para desuscribirse o gestionar la suscripción. Porque bueno, al poder incluir todos estos botones evitamos prácticas de que nos manden a la bandeja de spam. De hecho, en el apartado resumen de las campañas, tienen por ahí algunos pues alertas que se arroja la plataforma antes de que envíen el mensaje, cuando por ejemplo está muy pesado el mensaje, si se borró el link de suscripción. Entonces ahí es importante ir a mirar antes de hacer ese envío masivo. Ahora sí, tenemos 15 minutitos más, o bueno, más bien 10 minutitos por la demora que hubo al iniciar el webinar, pero me gustaría que me vayan dejando preguntas por ahí. Voy a dejar de compartir pantalla porque me gustaría pasar a la plataforma. Ahí, Ale, perfecto, mientras vas generando el acceso a la plataforma. Te voy tirando algunos tips de algunas preguntas que nos fueron haciendo que son relevantes quizás revisarlas ahora dentro de la plataforma. De acuerdo. Cuando el editor. Que, por ejemplo, hay dos cosas que quieren saber nuestros espectadores. ¿Cómo utilizar los campos dinámicos adentro de un mail? ¿Sí? Perfecto. Y también, ¿dónde encontramos lo que es los bloques condicionales que mostraste recién con el GIF? Excelente, bueno. Ahí, mientras vos vas cargando la plantilla y todo, súper fundamental que nuestros espectadores entiendan de que más allá de que Ale lo muestre dentro de la plataforma, también depende de la edición o plataforma que tengan contratada con nosotros. Así que, si bien les vamos a mostrar dónde deberían encontrarlo, si no lo tienen visible, depende seguramente del plan que tengan contratado con Maila. Ok. Ahora, todo tuyo, Ale. Gracias. Aquí tengo algunas imágenes, o más bien algunas campañas ya creadas para mostrarles como con buenas prácticas o con algunas tendencias de diseño. Entonces, me voy a meter al apartado de resumen
solamente para como reforzar esta parte que les digo. Por ejemplo, aquí si hubiera un problema potencial del peso del mensaje, lo vería de este lado. Acá me da dos mejoras. Una es utilizar el preencabezado, que todavía no se lo ha armado esta campaña. Y la otra mejora que aparece por ahí es la de avanzado. Pregunta, ¿están viendo el panel? No quiero que Sí, estamos viendo todo. Perdón. Entonces ya me lo bajo por ahí para que no les estorbe en la visualización. Entonces, bueno, en esta parte, si yo doy clic en la solapa de avanzado, aquí voy a poder poner la URL la UTM de Google Analytics para, pues, justamente monitorear el tráfico que este canal está llevando a mi sitio web. Entonces, una práctica que a veces me topo por aquí, por eso quiero hacer este paréntesis, es que ponen la URL completa, por ejemplo, .com, y luego le ponen aquí y bueno, ponemos la UTM acá, ¿no? Copiar y pegar. Esto no es necesario cuando nosotros configuramos una UTM, con que la dejemos solamente desde el inicio del source, con eso tenemos para que ya empiece a monitorear las campañas, porque lo que hace la plataforma aquí es que todas las URLs que tenga el mensaje les va a venir a poner al final la UTM de seguimiento. Entonces es como que lo estaríamos haciendo doble, ¿de acuerdo? Ahora sí, ya me voy a ir a la parte de editar la campaña para mostrarles esta parte de cómo llamar el contenido dinámico y cómo ver la parte de contenido condicional. Aquí justo en esta campaña que armé, le puse un counter que aparece por ahí para crear esa persuasión de que tiene un tiempo limitado para aprovechar esas ofertas. Me lo armé con esta herramienta. La van a poder encontrar en nuestro blog de MailUp para que ustedes puedan como ir ahí y utilizar cuenta regresiva en sus correos electrónicos. Ahora, bueno, si yo quisiera, primero voy a poner aquí una fila, supongamos que voy a hablarle a alguien y voy a poner un texto. Entonces, una vez que ya selecciono el formato texto, ya me va a aparecer esta barra que aparece de acá arriba y, por ejemplo, aquí me aparece una opción que se llama contenido personalizado. Y aquí me voy a poder encontrar todos esos campos de perfilamiento en donde se guardan los datos de cada perfil. Entonces, voy al que dice nombre, supongamos, y ahí ya puedo encontrar esta parte. Entonces voy, hola, nombre, y bueno, ya voy escribiendo mi campaña, ¿de acuerdo? Ahora, supongamos que esta parte, tengo este contenido, voy a copiar esta fila y le voy a poner una condicional solamente a la fila de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, para esto tienen primero que seleccionar la fila completa, no la imagen, sino la fila completa que contiene ese banner que queremos mostrar. Entonces, aquí ustedes van a poder ver que en las propiedades de la fila se aparece una opción que dice condición. Y aquí es en donde podemos dar clic en selección a una condición. Previamente tenemos que tener armados, eso lo vemos ahorita, al fin, ya que me salga del editor, tenemos que tener armados esos filtros. Los filtros se pueden armar a las necesidades del negocio. Por ejemplo, dato de perfilamiento, ciudad es Ciudad de México. Ok, bueno, lo armo para que buscar ese valor específico en el campo de la ciudad y ponemos el valor Ciudad de México y así es como vamos filtrando a la base de datos por esas coincidencias. En este caso, aquí ya tenemos creados algunos campos, por ejemplo, personas que compraron hace más de 30 días, método de pago Visa, porque bueno, es un dato que traemos de las órdenes de compra, no compradores. Entonces, supongamos, yo quiero que este contenido solamente se muestre a los no compradores. Y este banner se omitiría como para todas las personas que ya ejecutaron una orden de compra y se mostraría a las personas que pues exactamente no han comprado, no tienen ese registro de la compra.
¿Hay alguna otra duda que les gustaría abordar? No sé, Nati, si tú tienes acceso al chat. Sí, tengo acceso al chat. Por ahora venimos súper bien. O sea, algo que querían conocer es dónde se crean los filtros. Eso se crean los filtros desde la sección de la base de datos, en la sección destinatarios, filtros. Luego, si necesitan alguna capacitación exclusiva sobre cómo segmentar bases de datos, posterior a este webinar, obviamente, pueden contactarnos para eso. Excelente. Bueno, y también algo que les quería mostrar es, por lo general, siempre que damos clic en la solapa filas, aparecen las filas vacías. Cuando armamos nuestro contenido a una sola fila, a un solo bloque, deberíamos de seleccionar esta opción. Hay veces que, por ejemplo, si queremos poner en este caso hay 3 columnas, ¿no? Hay tres columnas de contenido, cada una tiene un elemento. Entonces, deberíamos de seleccionar, en este caso, lo que se seleccionó es una fila como esta que tiene 3 bloques o 3 columnas. Pero si quisiera ir al catálogo de mi sitio web, aquí les voy a mostrar en vivo cómo ir a esa parte. Voy a la parte de filas, pero en lugar de seleccionar las filas vacías, voy a buscar contenidos. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, una fila que tiene 2 columnas y voy a seleccionar la fuente. En este caso, voy a tomar el blog de MailUp, porque bueno, está conectado a esta plataforma. Voy a ir a buscar y ordenar contenido y voy a tener ahí pues todas esas notas de mi artículo. Yo puedo buscar acá por palabra clave, por la URL y bueno, ya que filtré esa palabra clave, ahí voy a seleccionar, por ejemplo, que en la posición 1 quiero poner la nota de Magento y que en la posición 2 quiero poner esta otra nota. Le doy clic en agregar al editor y una vez que se termine de cargar este contenido, ya voy a poder venirlo a arrastrar en mi campaña. Esto tiene un poquito de texto porque, bueno, está conectado a un blog, pero cuando hablamos de un e-commerce, por ejemplo, nos trae el título del producto, o sea, el nombre del producto, monto, por ahí, el botón de acción y, bueno, la imagen efectivamente de ese producto. Esta es una de las partes que les quería mostrar. También por ahí me voy a meter a incrustar una imagen por acá, supongamos. La voy a soltar y voy a traer una fila vacía. Y voy a agregar por aquí una imagen para buscar cómo meter un GIF, porque en ocasiones, bueno, me voy a salir me voy a salir acá. Si ustedes quisieran meter un GIF, aquí está la opción de los GIFs, o sea, la arrastro y me va a aparecer, por ejemplo, una biblioteca de GIF precargados, pero bueno, es una biblioteca que está, pues simplemente es una biblioteca de GIF, ¿no? Pero si yo tuviera uno armado a la medida, lo que debería de hacer es importarlo como una imagen, o sea, seleccionar esta opción. Y ahorita si quieren nos salimos de esta campaña para mostrarles, por ejemplo, mostrarles por ahí un ejemplo de un cliente que utiliza muy bien lo que son las jerarquías de los mensajes y los GIFs. Voy a salirme. No sé, Nati, si en el Inter por ahí te hayas notado alguna duda. No, ahí ya nos quedan los últimos minutitos, Ale, así que con esto último ya deberíamos empezar a cerrar. De acuerdo. Y ya con esto podemos ir como cerrando la temática y los vamos invitando también a todos a que cualquier duda que quede posterior a este webinar nos escriban al canal de support@mailap.com o que también, si ya tienen nuestros contactos personales, también nos escriban ahí para poder asistirlos. Ok, aquí por ejemplo les quería mostrar esta imagen que si lo vemos nos vamos a las propiedades de contenido y está en formato imagen. Entonces prácticamente es venir a tomar una fila, soltar la imagen para que se posicione en esta fila. Yo por ahí creo que ya lo había cargado, si no me equivoco, el GIF. Y bueno, por ejemplo, aquí están algunos, ¿no? Y le doy clic en insertar y ahí se me va a estar cargando nuevamente el GIF para meterlo dentro de la campaña. Me salgo.
de aquí. Y bueno, pues entonces ahí estamos un poquito pasaditos con el tiempo, entonces ya voy a ir cerrando. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que pues el día de hoy nos estuvieron acompañando. Y bueno, cualquier duda pueden escribirnos a support@mailup.com. Excelente, muchísimas gracias Ale por esta tremenda clase que nos diste sobre diseño, sobre buenas prácticas. También súper práctico haberlo mostrado desde el editor. Cualquier duda, consulta o si tienen alguna necesidad de capacitación exclusiva sobre estos puntos o cualquier otro punto que esté dentro de la plataforma, como mencionó Ale, nos pueden escribir. Y a medida que se vayan desconectando, les va a ir apareciendo una encuesta para que, por supuesto, califiquen qué les pareció este webinar y también nos puedan compartir feedback. Así vamos preparando nuevos materiales para lo que es el MailUp Academy desarrollado por MailUp Latam. Bien, muchísimas gracias, Ale. Tremenda capacitación la que te mandaste hoy. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Y bueno, con esto ya damos por cerrado.